Buenas tardes, mi nombre es David Casiero Antígoros Alanís y debo hablar sobre la historia del baloncesto y un poco sobre su introducción. Bueno, el baloncesto es un deporte de conjunto donde se juega de dos equipos integrados de 5 jugadores dentro del campo. Aquí el objetivo es que el que anote más canastas dentro del encuentro es el equipo ganador. Sabemos que en un partido de duración, en un partido internacional es de 4 cuartos de 10 minutos y la NBA es de 4 cuartos de 12 minutos. Y el formato de puntaje: el tiro libre vale 1 punto, el tiro de campo vale 2 puntos y el tiro triple vale 3 puntos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la historia. Aquí el baloncesto nació como una respuesta de necesidad de realizar un deporte en el invierno, y aquí fue cuando el James Naismith en 1891 creó el baloncesto. Él fue un profesor de educación física, le fue encargada la misión en 1891 de idear un deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona dificultaban la realización de alguna actividad al aire libre. Después, un año siguiente, en 1892, el mismo James Naismith creó las reglas en el baloncesto. Fueron 13 reglas con las que se empezó a jugar el baloncesto, las que se constituyeron formalmente en 1891 para ser publicados. Un año posterior, en 1893, México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. En un año posterior, en 1894, el baloncesto llega a Irlanda y China. Se limita el terreno de juego y se adopta un balón propio para el baloncesto. Se incluye un lanzamiento de tiro libre de 6-9 metros de la canasta por cada falta cometida. Después, año posterior, en 1895, el baloncesto llega a Inglaterra, ya se introduce a países europeos. Aparece lo que viene siendo el tablero y la línea de los tiros libres se acerca a 4.60 metros de la canasta. Un año posterior, en 1896, se autoriza driblar con las dos manos, varían los puntos, otorgándose 1 punto por tiro libre y 2 puntos para las canastas. Un año posterior, en 1897, se instituye definitivamente que los equipos estuvieran integrados por 5 jugadores. En 1898 se crea el primer reglamento oficial, pero en la rama femenil. También en ese año se introduce el baloncesto femenino en Filipinas y se introduce el balón de cuero. Aquí ya cambió el material del balón. En 1901 se introduce el baloncesto a Australia y se prohíbe encestar después del dribbling. Años más tarde, en 1906 se hace obligatorio el tablero, que en todos los juegos debe existir lo que viene siendo un tablero. Eso fue en 1906. En 1908 se prohíbe driblar más de una vez. Y dentro de 1915-1918 nace el Joint Basketball Committee, que es una entidad responsable de unificar el reglamento. Años más tarde, en 1921, se distinguen las penalizaciones, las violaciones y la falta personal. En 1924 fue cuando el jugador a quien le comete la falta debe ser quien lance el tiro. Si alguien va conduciendo el balón y le comete una falta, el que debe tirar el tiro libre siempre va a ser el que derribaron. En 1925 llega el baloncesto a Colombia, según la teoría más aceptada acerca de cómo llegó el baloncesto al país. Años más tarde, en 1928, el baloncesto se presenta como el deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Un año más tarde, en 1929, se introducen 2 árbitros en la dirección del juego. Se elimina ahí lo que viene siendo también el doble drible. En 1931 se regulan las faltas personales, determinándose como sanción 2 tiros libres en caso de que el jugador estuviera realizando un lanzamiento y un tiro libre para fallas técnicas. En 1932 se introduce la regla de los 13 segundos, que esta es la línea del medio campo, quedando así definido el terreno de juego en 2 partes bien definidas. Un año más tarde, en 1933, si un equipo queda con menos de 5 jugadores, el juego puede continuar, no se suspende por ningún motivo. En 1934, la superficie del terreno de juego debe ser evitando los campos de hierba.
¿Por qué? Porque aquí al momento de que nosotros estamos jugando básquetbol, al momento de botar el balón, obviamente no va a resultar como jugar en suela. En 1936 el baloncesto se incluye entre los deportes olímpicos. Aquí es una fecha importante ya que el baloncesto fue introducido a los Juegos Olímpicos y también en este año se amplía el número de jugadores suplentes que va de 2 a 5. Se incluyen los tiempos muertos por equipo. En 1939, primer torneo de baloncesto universitario con las participaciones de las universidades de los Estados Unidos. En 1940 se transmiten los primeros encuentros en lo que viene siendo en la televisión. Aquí ya el baloncesto fue cuando empezó a ganar más, fue cuando la gente lo empezó a ver más y ganó más popularidad. En 1945 se legaliza el reglamento del bloqueo, el lanzamiento y suspensión hasta su aparición por primera vez. En 1946 llega el baloncesto lo que viene siendo Chile y también ocurre el primer campeonato femenino sudamericano femenino. Aparecen en Europa los tableros de vídeo transparentes y en 1948 el número de jugadores suplentes pasa de lo que viene siendo de 7 y el tiempo muerto a 4. En ese mismo año se establece el derecho de opción en el que el equipo puede optar entre un tiro libre o un saque desde la línea lateral. En 1949 se modifica la zona restringida ampliando sus medidas. En 1950 se introduce el dribbling con cambio de mano. En 1953 se intenta crear ningún éxito, un baloncesto femenino. En 1954 los equipos disponen de 5 faltas personales. En 1956 la zona restringida adquiere forma de trapezoide. Se crea también la regla de los 30 segundos. En 1960 durante los últimos 5 minutos de juego cada falta se penaliza con 2 tiros libres. Aquí hay más opción de anotar para cada equipo, en los últimos 5 minutos, ya que son 2 tiros libres. En 1964 aparece la escala mundialista. En 1967 surge la American Basketball Association. En 1968 únicamente los 5 minutos finales de juego se permite el derecho de opción. En 1972 la regla de los 10 segundos dentro del campo. Y desde 1975 a 1976 se fusiona lo que viene siendo la NBA y la ABA. En 1979 se adopta la canasta de los 3 puntos. También en 1980, después de este, se puede solicitar un tiempo muerto. ¿Esto para qué? Para que los equipos hablen, planeen la jugada que viene a continuación. En caso de empate también serán prórrogas hasta que un equipo gane. Aquí nunca va a poder haber un empate en un partido de básquetbol, siempre tiene que haber un ganador. En 1982 campeonato del mundo en Cali. En 1984 desaparece lo que viene siendo el FIBA, el concepto de amateur, por lo que se adopta el nombre de FIB. En 1988 aparece la regla de 1+1 los tiros libres y en 1990 se permite mover los pies en los saques de bandas. También en 1991 se organiza en Atenas un torneo conmemorativo, lo que viene siendo el centenario del baloncesto. Más adelante, en 1992, el mejor equipo del baloncesto jamás reunido hasta la fecha fue la atracción de los Juegos Olímpicos en Barcelona. En 1994 se crean lo que viene siendo las líneas y dimensiones, deben ser trazadas del mismo color lo que viene siendo de la cancha. En 1998 solamente los jugadores inscritos en el acta del encuentro tienen derechos a calentar los 20 minutos que preceden al inicio del encuentro. Ya algo más reciente, en el 2011, fue cuando México ganó lo que viene siendo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Son uno de los logros que ha tenido México actualmente y que México en lo reciente, en el 2014, en el presente año, va a estar participando en el Mundial y va a estar enfrentándose, le tocó un grupo un poco complicado como lo viene siendo Eslovenia, Lituania, Angola, Corea y Australia. Y como hemos visto, cada año va evolucionando lo que viene siendo el baloncesto.
y no dudo que durante los próximos años, 5 o 10 años, México va a ser una gran potencia para el básquetbol. Gracias.